Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos y a todas una vez más, bienvenidos a Mindalia.com. Vamos con un nuevo directo, con una conferencia súper interesante y que además confío en que puede ayudar a muchas personas. Así que bueno, antes de nada os animo a que durante esta conferencia podáis dejar todas vuestras preguntas y todas vuestras inquietudes para que nuestro invitado las conteste, que en este caso es Humberto Montes, un maravilloso escritor, conferencista, coach y terapeuta internacional. Así que bueno, yo voy a ir dándole la bienvenida mientras que todo el mundo se va sumando a este directo y voy a ir también de Mindalia.com y que después se va a subir también a nuestra plataforma de YouTube para que podáis verlo en diferido todas las veces que necesitéis. Ahí ya tenemos a Humberto. Hola Humberto, ¿qué tal? Feliz de estar contigo, feliz tarde. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, gracias por pues animarte a prestar tu conocimiento aquí a la comunidad de Mindalia. Es un verdadero placer contar contigo, Humberto, gracias. Y gracias a ti. Siempre cuando Mindalia me llama, allí estaré. Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar con esta super conferencia. Yo antes de darte la palabra, me gustaría poder leer un poquito la descripción para que todo el mundo sepa pues por dónde nos vamos a manejar y puedan ya comenzar con sus comentarios. En esta conferencia, Humberto va a compartir herramientas prácticas, que esto es súper importante, herramientas prácticas para identificar qué es lo que bloquea nuestra prosperidad, salud y amor, y de qué forma podemos alcanzar el cambio que tanto deseamos para lograr vivir en paz y en armonía. Así que, bueno, Humberto, cuando quieras puedes comenzar. Si te parece, haznos una breve introducción a esto que nos vas a hablar y que es tan importante. Bueno, te cuento que lo que nos bloquea la salud, la prosperidad y todo lo bueno que nosotros queremos en nuestra vida somos nosotros mismos. Y está dividido en dos partes, lo que hacemos y lo que ignoramos. Y vamos a hablar de la primera parte inicialmente. Aquello que hacemos, que nosotros consciente o inconscientemente ejecutamos como algo cotidiano, está orientado pues a lo que nosotros creemos que debería ser lo correcto. Sin embargo, hay acciones que son inconscientes que en lugar de acercarnos a los objetivos deseados, nos alejan del objetivo deseado. Por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes hijos, deseas siempre para tus hijos lo mejor, ¿sí? ¿Y qué haces cuando deseas para tus hijos lo mejor? Evitar que a ellos les pasen cosas negativas, evitar que ellos sufran, evitar que ellos tengan que enfrentarse al dolor. Cuando tú buscas evitar que tus hijos se acerquen al dolor, estás impidiendo que tus hijos tengan las experiencias necesarias para que ellos edifiquen una personalidad que sea capaz de afrontar el dolor, que sea capaz de afrontar el rechazo, que sea capaz de afrontar la frustración. Entonces, sucede que en la mayoría de los casos a las personas que atiendo en consulta, que han sido sobreprotegidos por sus padres, generan en ellos un miedo a enfrentarse a la vida, un miedo a abrirse, un miedo a tomar de la vida o a mostrar su luz, sus dones, sus talentos. Y esto es originado por el miedo que les fue transferido a través de la sobreprotección, porque la sobreprotección tiene un mensaje muy claro: no creo en ti, no creo que seas capaz de valerte por ti mismo, no creo que tengas las competencias necesarias para avanzar en la vida y hacerte cargo de tu vida. Entonces, en este pequeño ejemplo es muy interesante porque nosotros nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos genera un resultado, y para darnos cuenta desde el hacer, si el resultado no es el que nosotros esperamos, nos vamos a dar cuenta cuál es la acción que estamos generando de forma inapropiada, de forma no pertinente.
Entonces, en el hacer hay muchas cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, hoy en día sabemos que hay ciertos tipos de alimentos que nos hacen daño. Sin embargo, los seguimos consumiendo, los seguimos consumiendo. Ahora, el foco de la atención siempre lo colocamos en la fuerza de voluntad y decir, es que yo tengo que comer diferente y voy a comer diferente. Pero no ponemos el foco de atención en por qué te valoras tan poco a ti mismo, que aún sabiendo que fumar, que drogarte, que tomar licor o que alimentarte con azúcar o carbohidratos te hace daño, ¿por qué te tomas tan poco en serio a ti mismo como para no hacerlo? Y allí ya vamos a la parte de atrás, ¿sí? Y vamos a la parte inconsciente. ¿Y qué hay en la parte inconsciente? En la parte inconsciente, en la mayoría de las personas que no son capaces de amarse y de respetarse a sí mismas, está la herida del abandono o la herida del rechazo. Cuando eres abandonado, cuando eres un niño que eres abandonado, el mensaje inconsciente que queda en ti es, no soy lo suficientemente valioso como para tomarme a mí mismo en serio. Y ese mensaje inconsciente, por supuesto, lo ejecutas en tu vida cuando procrastinas, por ejemplo, cuando comienzas las cosas y no las terminas, cuando una y otra vez a tu vida atraes a una pareja que te maltrata, que te agrede, que te descalifica, y tú lo permites como si eso fuese algo normal, como si eso fuese algo aceptable o algo con lo que se debiera convivir. ¿Y es por qué? Porque hay un mensaje interior que tienes hacia ti misma, hacia ti mismo, y es, no valgo lo suficiente y esto es lo que voy a aceptar. Asimismo con el tema del dinero. La mayoría de las personas que viven con una gran cantidad de frustración con relación al dinero, pobreza, escasez, quiebras, pérdidas económicas, estas personas de alguna forma tienen al miedo o a sus diferentes miedos como la parte frontal de su vida, es decir, afrontan la vida desde los miedos. Entonces muchas personas buscan empleo, buscan lo seguro y no les importa recibir un salario pequeño con tal de que sea seguro. Ojo, esto no es bueno, no es malo, pero en el mediano plazo tú te das cuenta que si pasan 5 años y tú sigues ganando lo mismo, te vas a dar cuenta que la inflación se va a comer tu salario. Entonces es un riesgo grandísimo tener un empleo hoy en día. En lugar de ser una fuente de seguridad, es un riesgo. ¿Y por qué es un riesgo? Porque no tienes control de tus ingresos, no tienes control de tu crecimiento. Simplemente creces por lo que determinan tus jefes. ¿Y por qué, sabiendo esto, por qué no tomo la decisión de crear empresa por mí mismo o de usar mis recursos? Porque el miedo está allí diciéndome, no puedes, no eres capaz, no vales lo suficiente. Entonces aquí volvemos otra vez a la herida del pasado, a las heridas del pasado. ¿Qué fue lo que aprendiste de ti mismo que te llevó a tomar la decisión de creer que esto es lo que se hace en la vida o de creer que esto es lo mejor? Por lo tanto, todo en la vida es un resultado. Y si hoy estás teniendo los resultados que no te gustan, el camino más sensato es ir a tu interior para transformar eso que está pasando dentro de ti, eso que habita dentro de ti, para generar resultados diferentes. Entonces vimos los dos elementos que te mencioné al principio, lo que ignoramos, ¿sí? Y lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que ignoramos? Obviamente ignoramos mucha de la programación que hemos recibido. Y yo sé que va a ser más práctico o más fácil para algunos de nosotros darnos cuenta, ya va, esto me hace sentido, ¿por qué? Porque recuerdo que papá claramente me descalificaba, recuerdo que papá claramente era una persona que tenía miedo y yo amaba tanto a papá o yo añoraba tanto que papá se fijara en mí que tomé la decisión inconsciente de repetir su camino, de repetir su proceso. Yo tengo, obviamente, una lealtad inconsciente hacia la figura de lo que él me dio. Y hay un principio bien interesante, y es que en el inicio del proceso, cuando nosotros recién estamos descubriendo esta información valiosa, la vida nos está diciendo, hay esperanza y podemos cambiar. Los primeros pasos que vamos a dar es revisar la programación que tenemos. Porque la programación determina lo que yo me atrevo o no me atrevo a hacer. La programación determina
los límites que soy capaz de poner. Te voy a colocar otro ejemplo que es bien importante. Muchas personas viven con mucha frustración y dicen, el tiempo no me alcanza, yo siento que nadie me respeta, yo siento que nadie me valora lo suficiente. Y cuando yo les hago dos preguntas a estas personas, que son preguntas que me ayudan a revelar cómo se mueven en el mundo. La primera pregunta es: ¿cierto que a ti te duele la espalda? La respuesta es sí. ¿Cierto que a ti te causa mucha dificultad decir que no? La respuesta es sí. A las personas a las que les cuesta dificultad decir que no, comprometen su futuro económico, comprometen su prosperidad, comprometen su calidad de vida. Porque cuando tú le dices que sí a todo o a todos, te vas a sobrecomprometer, vas a quedarle mal a algunos. Es decir, vas a dejar de ser una fiable para los demás porque te sobrecomprometes y quedas mal, o haces algo pero no lo haces con excelencia. Cuando tú dices que sí, queriendo decir interiormente que no, te traicionas a ti misma, te traicionas a ti misma. Y cuando uno se traiciona a sí mismo, ¿qué sucede como consecuencia? Hay una sensación de malestar que gradualmente se convierte en resentimiento contra nosotros mismos, que popularmente se le llama culpa. Y esa sensación de culpa nos desgasta, nos roba el poder, nos roba la energía. Entonces, para la mayoría de las personas, la gran causa de que estén desconectados de la abundancia, de la salud, de la prosperidad, de eso que significa tener energía y calidad de vida, viene por esos elementos que les he mencionado. Para otros, también es vivir pegados del pasado. Tuvieron un fracaso, tuvieron una pérdida, tuvieron un abandono y están pensando tanto en eso, tanto en eso, tanto en eso. Me traicionaron, me pusieron los cachos, me traicionaron y piensan en eso una y otra vez. Entonces, en lugar de focalizar toda su atención en el aquí y en el ahora, para potenciar su energía y crear un camino con un propósito, lo que hacemos es simplemente estar obsesionados con lo que pasó. Y cuando tú vas manejando únicamente viendo el espejo retrovisor, inevitablemente te vas a chocar. Eso es inevitable. Necesitamos conectarnos con el presente y comenzar a ver cuáles son mis recursos, mis talentos, mis dones, mis virtudes, la capacidad de lo que yo tengo para hacer. Pero para mí es muy frecuente, y te lo digo porque continuamente estoy viajando por el mundo dando talleres y conferencias, ver a personas que tienen esta obsesión con el pasado que se convierte en una adicción patológica. ¿Y por qué se convierte en una adicción? Porque somos adictos a las hormonas que segregamos en los momentos de mayor intensidad en nuestra vida. Entonces, si un momento de mayor intensidad en tu vida fue cuando papá dejó mamá, se divorciaron, quedaste solo, lo más natural es que tú de forma inconsciente vayas generándote experiencias similares a esta porque vas a segregar las mismas hormonas, vas a segregar las mismas sensaciones, vas a segregar los mismos estados de ánimo que te van a conectar con eso que ya es conocido para ti. Por eso la gran respuesta para nosotros es atrevernos a lo desconocido, atrevernos a experienciar situaciones que sean nuevas. A mí me gusta mucho que en los viajes yo, por ejemplo, cada vez que voy a un sitio, ¿qué me recomiendas? Como algo nuevo. Esto me permite flexibilizar mi campo de acción. También escucho personas que jamás escucharía. ¿Por qué? Porque esto me permite comprender el pensamiento de otros. Esto me permite expandirme. Y lo más importante de todo esto es, y al menos por mi experiencia, que lo aprendí apenas en el año 2009, y fue que aprender a escucharme a mí mismo ha sido tan importante, ¿sí? En el proceso, porque descubrí que la gran fuente de lo que funcionaba y no funcionaba estaba dentro de mí. Es decir, nosotros en algún punto de nuestra vida tenemos que renunciar a dejar de estar esperando que nuestra vida la resuelva un golpe de suerte en un casino, en una lotería, o que nos toque una herencia, ¿sí? O que venga alguien con mucho dinero y se enamore de mí. Yo siento que si nosotros mantenemos esa necesidad de que alguien venga a resolverme la vida, vamos a atrasar nuestra capacidad de evolucionar y de avanzar. Es urgente, urgente, realmente urgente, que nosotros tomemos la decisión, y es una decisión, la decisión consciente es, en primer lugar, yo soy capaz
de hacerme cargo de mi vida y de prosperar con los recursos y con los medios que poseo. Yo hoy renuncio, que esa sería una herramienta muy poderosa, la renuncia. Yo hoy renuncio completamente a estar esperando que algo que está fuera de mí solucione mi vida, porque reconozco que el poder interior que tengo es capaz de generar el movimiento, de generar la transformación, de generar los recursos, las posibilidades, el camino. Hacer solo esto es salir del pensamiento infantil y comenzar a transitar la madurez. ¿Qué es pensamiento infantil? Esperar que un golpe de suerte te va a cambiar. Humberto, todo lo que estás diciendo me parece súper interesante y además me gustaría rescatar algunas palabras que creo que has utilizado que son muy potentes y de las que podríamos hablar muchísimo, como por ejemplo la procrastinación. La procrastinación es algo a lo que nos enfrentamos casi todos en momentos de nuestra vida y que realmente nos limita muchísimo y nos genera, yo al menos hablo por mí, Humberto, inconscientemente muchísima ansiedad. O sea, a veces siento que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que me puedas comprender. Tengo que ir mañana al banco y me genera ansiedad pensar que tengo que ir al banco. Entonces al día siguiente me levanto y digo, bueno, mejor voy mañana, mejor lo dejo para otro momento, pero entonces la ansiedad aumenta. Y es como un círculo vicioso del que muchas veces no se es capaz de salir. Me gustaría que pudieras darnos algún tip precisamente para salir de esa procrastinación. Bueno, el tip más importante de la procrastinación es que no hay tip. Y solo esto nos tiene que liberar a nosotros, ¿sabes por qué? Porque al igual que tú, yo también he sido víctima y aún sigo siendo abrazado en los hermosos y suaves brazos de la procrastinación. Eh, lo que sucede es que nosotros necesitamos descubrir en dónde está el placer en nuestra vida, ¿sí? Porque para el procrastinador el placer está en mantener ese estado de angustia y de ansiedad, que suena paradójico. ¿Cómo me va a generar a mí el placer tener un estado de angustia y ansiedad? Sí, así es. ¿Por qué? Porque si buscas crear esos estados, aún sabiendo que puedes hacer lo que tienes que hacer, es porque tienes esa adicción a ese estado. El primer paso es sanar la herida con la persona que te abandonó. Ese es el primer paso. Y ojo, muchas personas dirán, no, bueno, pero mis papás estuvieron conmigo, yo no fui abandonado, pero a lo mejor fue un abandono emocional. Papá era proveedor, papá estaba, pero no te daba la atención, el cariño, o a lo mejor tú necesitabas un abrazo, hijo, me siento orgulloso de ti, hija, me encanta lo que has hecho. Y, y esperando eso, que no te dieron, tú comenzaste cada vez a sentirte menos importante. El primer paso siempre está en sanar la historia. ¿Para qué? Para que ese niño que está dentro de mí, para que esa niña que habita dentro de mí, deje de estar esperando el llenado de su vacío interior a través de repetir la misma sensación de angustia cuando estaba esperando a papá, porque la sensación que tiene el procrastinador interior cuando procrastina de culpa o de ansiedad era la misma sensación que tenías cuando eras niña. Que esto es lo más interesante de todo, por eso nos hacemos adictos a eso. Porque yo mantengo el mismo estado emocional que tenía y aún siendo hoy grande, aún mantengo ese estado emocional. Entonces, ¿cómo sanamos? Hay que perdonar, hay que hablar con la persona si es posible, hay que expresarle nuestro amor y sobre todo hay que renunciar, hay que soltar. Yo hoy suelto mi necesidad de que tú llenes mi vacío existencial. Yo hoy suelto la necesidad que he tenido hasta ahora de que me veas, porque a partir de hoy yo tomo la elección y la decisión de verme en mí mismo. Ese es el primer paso. ¿Para qué? Para comenzar a reconfigurar tu identidad en función del valor de ti mismo. Eso es lo que hay que hacer, porque ese es el trabajo de raíz, la reconstrucción de tu identidad, la reconstrucción del valor y del amor, ¿sí? El otro punto es aprender a decir que no, tener una agenda organizada, escrita, ¿sí? Y sobre todo, entender esto que es vital. Si tú no haces lo que necesita ser hecho, nadie más lo va a hacer. Por lo tanto, de tu movimiento, de tu acción, depende el cambio, la transformación y tu crecimiento.
Integrar esto a nuestra vida es lo que nos lleva a nosotros a mirar la agenda y hacer lo que tengo en la agenda. No guardarlo en la cabeza, porque eso es lo peor que puedes hacer. Guardarlo siempre por escrito, en el teléfono, en un blog, en una agenda. Y esto te va a permitir a ti tener orden, porque la mente del procrastinador también es una mente desordenada. Pero lo más importante es saber, no hay forma alguna de que cambie si tú no lo haces cambiar. Humberto, voy a seguir rescatando cosas que me parecen importantísimas de todo lo que nos estás compartiendo. Y es esa adicción emocional que has mencionado, perdón, varias veces, esa adicción a esas sensaciones extremas que tenemos en los momentos más intensos de nuestra vida. Esto, por ejemplo, me parece muy interesante porque precisamente nos explicaría por qué hay veces que de alguna forma estamos enganchados a ciertas personas que son bastante perjudiciales en nuestra vida, que nos hacen daño, que nos hacen sufrir, que nos limitan. Y claro, quizá no es que estemos enganchados a la persona en sí, sino a esa emoción, a esa montaña rusa a la que nos somete constantemente, ¿no? Sí, y estamos enganchados a lo que esa persona representa, ¿sí? Porque esa persona representa algo que me tocó vivir o un ideal, ¿sí? Y lo más curioso es que nosotros siempre vamos a ser atraídos de forma inevitable a las personas que se parecen a nuestras heridas. Y esa atracción es porque la vida también tiene una función pedagógica evolutiva. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos aquí en la Tierra no solamente para sobrevivir, no solamente para tener una casa, para tener una familia, no. Nosotros estamos en la Tierra para un proceso evolutivo trascendente. Y lo que significa esto es que en ese proceso evolutivo trascendente, tú vas a tener que vivir experiencias pedagógicas, es decir, que te van a educar a ti para hacer el cambio e ir en función de un crecimiento cada vez mayor, en función de alcanzar la sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos llevamos después de este proceso de vida es la sabiduría que logramos integrar en todo nuestro ser. No las posesiones, no la plata, ni siquiera el prestigio nos lo llevamos. Nos llevamos la sabiduría, que eso habita en nosotros. Entonces, por supuesto, vamos a ser atraídos a las lecciones pertinentes a esta vida que aún no hemos superado. ¿Cómo te das cuenta si hay una lección que aún no has superado? Cada vez que tú juzgas, cada vez que tú criticas, cada vez que tú rechazas algo. Cuando tú, por ejemplo, dices, yo jamás permitiría que una persona me sea infiel, quiere decir que aún no has superado el estar del lado de la persona traicionada y aún estás viviendo anclado a desafiar la vida. ¿Y sabes quién va a ganar entre una pelea entre la vida y tú? La vida. ¿Por qué? Porque la vida es un proceso gigante en el cual estamos inmersos en este campo cuántico. Entonces no podemos desafiar a la vida. Nosotros estamos aquí evolucionando para que desarrollemos la humildad. ¿Y la humildad para qué? Para reconocer que somos aprendices, para reconocer que esas reacciones interiores que tengo, esas necesidades o esas dependencias emocionales que tengo en mi interior, tienen una función, no son malas. Por eso es totalmente innecesario que nosotros nos maltratemos, que nosotros nos agredamos a nosotros mismos en función de nuestros errores o de nuestra incapacidad de hacerlo mejor. Vamos a cometer errores de forma inevitable y eso no va a poder ser, no va a cambiar en ningún momento de la vida. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros evolucionamos pedagógicamente es a través del error. Todos somos incompletos, todos somos imperfectos y todos necesitamos del error en el proceso de evolución. Entonces, tratarnos a nosotros mismos hace también parte, con amor, con compasión, con ternura, hace también parte de la humildad. Hace parte de eso grandioso que nosotros necesitamos reconocer. Porque lo más curioso es que nosotros a veces pensamos que las grandes respuestas a todo están en algo secreto, en un libro secreto, en la mente de una persona ya impresionante que está en una cueva secreta, ¿sí? Cuando en realidad la sabiduría está en lo básico. Incluso a nivel de salud, la medicina, la mejor medicina está en tres grandes elementos: el sol, el aire y el agua. Los tres grandes factores de la medicina para nuestro cuerpo, ¿sí?
Entonces, ¿cuál sería la medicina para nuestra alma? Amor, humildad, aceptación, ambición. Y voy a detenerme en la palabra ambición porque esta palabra es importante. La ambición es la voluntad de pasar de un punto A un punto B. No tiene nada que ver con la avaricia, no tiene nada que ver con la codicia. La ambición es neutral, pero es esa voluntad. Es decir, yo tengo la ambición de llegar a millones de personas en el mundo. Yo tengo la ambición de lograr que esta labor de expansión de conciencia llegue a la mayoría de personas, ¿sí? Y está bien. Entonces, y la mayoría de las personas no logran ir más allá. ¿Por qué? Porque sus sueños son pequeños. ¿Cómo hago yo y hay gente que me dice, Humberto, lo que pasa es que yo gano bien, yo gano buen dinero, pero a mí el dinero no me alcanza. Y la respuesta que le doy a esa persona es, mamita, usted no gana buen dinero, porque a la persona que gana buen dinero sí le alcanza. Usted gana poquito y lo que pasa es que tiene el umbral económico muy bajito y no se ha dado cuenta que hay personas que ganan 10 veces más que usted y aún así siente que ganan poco. Entonces tienes el umbral muy bajito. Lo que hay que hacer es elevar el umbral para que dejes de pensar que ganas mucho y pongas todo tu cuerpo en función, toda tu mente, todos tus recursos en función de crear y expandir tu economía. Que es lo que, entre otras cosas, expandir la economía también es un proceso espiritual. No es un proceso netamente humano. Expandir la economía es un proceso espiritual. Humberto, si tú me permites, yo quiero hacerte una aportación y es que ambición no es lo mismo que expectativa, porque muchas veces confundimos el soy una persona ambiciosa que le gustaría llegar, ¿no? Como tú dices, de un punto A un punto B, con tengo expectativas que no se cumplen y eso me genera ansiedad y me genera malestar. Entonces hay una diferencia muy importante y una línea muy fina entre un término y otro y bueno, creo que es importante que lo pudiéramos compartir para todas las personas que nos están viendo. Vamos enseguida, Humberto, a contestar las preguntas porque, bueno, tenemos personas que nos ven ahora mismo, disculpa que le he dado varias veces a la cámara, tenemos personas que nos ven ahora mismo pues desde muchísimos sitios, desde Perú, desde Chile, desde Ecuador, desde Argentina, tenemos desde México, desde, a ver, Francia, Alemania, España, Estados Unidos, bueno, gracias a todos por estar aquí y gracias a ti, Humberto, porque la verdad que la información que nos estás compartiendo es maravillosa. Vamos con las preguntas de todas las personas que nos ven y os animo a que, por favor, para que nos sea un poquito más sencillo, podáis dejarlas en el chat que está disponible para eso, que es como un iconito de un cómic, ¿no? Como un bocadillito, y tiene en el centro un símbolo de interrogación. Ahí os vamos a estar contestando. Bueno, mira, vamos a irnos con una de las primeras preguntas que nos hicieron hace ya mucho rato y era, bueno, saber cómo podríamos sanar una herida de abandono. Supongo que es una pregunta complicada y que es todo un proceso, pero si puedes darnos un primer paso. Bueno, el primer paso siempre es buscar ayuda terapéutica. No asumas que algo tan complicado, tan importante y tan profundo se va a hacer solamente con información que llegue a ti. No, hay que hacer una labor seria y profunda. Y esto implica perdonar a la persona que te abandonó, perdonarte a ti misma por las expectativas que tenías de lo que la otra persona te debió haber dado, ¿sí? Y reconocer que la vida es perfecta con lo que te dio y con lo que no te dio. Y este último punto es fundamental, porque nosotros siempre vivimos en el debería. Yo debería ser más alto, debería tener menos barriga, debería tener más dinero, debería poder lograr y hacer tal cosa, ¿sí? Entonces hay que renunciar a los deberías para entrar en la verdadera dimensión de lo que somos. Soy lo que soy con lo que tengo, con mis recursos, con mis manos, con mi capacidad, con mi ignorancia, pero también con mis ganas de crecer y de evolucionar. Hay que renunciar a los debería. Renuncia al debería y te vas a dar cuenta que va a ser más fácil para ti perdonar y soltar la herida del abandono. Pues vamos con una pregunta que nos hace Ana Vega 1569, ese es su nombre en redes sociales. Te pregunta, Humberto, en cuanto al dinero, ¿cómo se logra el equilibrio entre la tacañería y la generosidad exagerada? O sea, ese punto medio. Bueno, yo no soy amigo de la generosidad porque la generosidad tiene un elemento que se llama interferencia. Eh,
para conectarte con el dinero, tú necesitas aprender a ser un poco egoísta, ¿sí? Hasta que estés en el nivel de conciencia en el que ya tú puedas ser altruista, en el que ya tú puedas dar, ¿sí? Pero a causas con estructura. No soy amigo de que las personas, y lo digo continuamente, si a ti te piden dinero, no des dinero, porque el dinero es luz. Y si tú no has llegado a un estado de conciencia, de luz, lo que tú vas a hacer es rebajar tu estado de conciencia y lo vas a contaminar con el estado de conciencia a la que tú le estás dando dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley dice, y esto es una ley espiritual, eso no me lo estoy inventando yo, tú no debes hacer por nadie lo que esa persona puede hacer por sí misma. ¿Sí? No puedes hacer por nadie lo que esa persona puede hacer por sí misma. Y te voy a colocar un ejemplo. Una persona muy linda, llena de amor, llega un amigo y le dice, por favor, préstame tu nombre para comprar una moto. Yo no puedo comprar esa moto con mis propios medios porque soy una persona que emigra y no tengo documentos. Préstame tu cédula para comprar la moto. Esta persona, ay, sí, voy a ayudar a mi amigo para que él salga adelante. Resulta que esta persona tiene una gran cantidad de infracciones de tránsito. Y esas infracciones de tránsito se las están cobrando a la persona que figura como la dueña del vehículo. ¿Sí? ¿Y qué hace esta persona? Se escondió, no da la cara, no se hace responsable, literalmente está cometiendo un acto de delincuencia, porque continuamente viola las leyes de tránsito. Entonces, ¿qué hace esta persona que quiso ayudarla con tanta generosidad? Literalmente aprendió la lección, ¿sí? De que tú solamente puedes ayudar al que no tiene forma de ayudarse a sí misma. Y debes primero ayudarte a ti, porque cuando tú te pones a ayudar a los demás y no te has ayudado a ti, estás haciendo la labor al revés. Y lo que la mayoría de las personas no saben es que debes colocarte a ti mismo en primer lugar siempre. Y desde ese primer lugar crecer tanto que puedas ser un ejemplo y puedas servir a los demás. Pero el Maestro Jesús lo dijo muy claro, no des un pez, enséñalo a pescar. ¿Sí? Y esa es la distorsión de la mayoría de las personas, que creen que dándole dinero a fulano de tal, ¿sí? Van a ayudarle, no, están creando el error de la interferencia. ¿Por qué? Porque cuando tú le das algo a alguien, el ego, es el ego, soy generoso, soy bondadoso. Es la única razón por la que tú das algo, para que el ego se ponga por encima y te sientas magnánimo, te sientas grandioso. Y lo que está haciendo esa persona es que va a crear una dependencia contigo. Y esa dependencia va a hacer que el día que tú no le des, ya el malo eres tú. Pero esa persona no está aprendiendo a hacer las cosas por sí misma. ¿Sí? Ahora, es un papá, tu papá que es un anciano, no tiene cómo valerse, por supuesto es tu obligación ser generoso y abundante con tu papá, ¿sí? Tus hijos, tienes la obligación de darles educación y de darles su universidad, generoso y abundante con tus hijos, ¿sí? Pero ya para los demás casos, lo que sucede es que caes en las garras de la lástima. Y recuerde siempre esto, la lástima lastima. Si tú te dejas manipular por la lástima, lo que va a suceder contigo es que vas a caer en un círculo, vas a caer en un círculo en donde tú no vas a crecer y vas a impedir que el otro crezca por ley de interferencia. Humberto, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría poder responder al menos una pregunta más, porque la verdad que tenemos muchísimas. Hay dos personas que se suman a la misma pregunta. Nos dice Daniela Insatia y también Cari Cantando. Preguntan, ¿cómo identifico dónde está intensamente en mí ese pensamiento limitante que no me permite tener prosperidad? Tenemos un minuto, Humberto, por favor. No es solo un pensamiento, no busques un solo pensamiento. Busca toda una estructura en tus acciones, en lo que no crees posible para ti. Eh, para darte una respuesta rápida, enfócate en amarte, en amarte, en amarte a ti misma de una forma abundante, de una forma profunda y en ser amor en todo lo que haces. Deja de vivir para los demás, comienza a vivir para ti y te vas a dar cuenta que va a ser más fácil para ti dar y servir a los demás. Pero no es un solo pensamiento, es toda una estructura, toda una visión. Pero ya diste el primer paso.
ya sabes que hay algo interior que necesita ser cambiado. Entonces, cámbialo. Yo dije esto cuando en el 2007 que quedé en quiebra por segunda vez. Yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. Y comencé a repetirlo. Y mientras lo repetía, mi prosperidad comenzó a hacerse más abundante y en el camino comencé a ver aquellas creencias que me impedían y me estancaban. Entonces hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo para que puedas crecer y evolucionar. Pues maravillosa esta respuesta. Me encantaría poder seguir un rato más contigo porque hay muchísimo que sé que nos puedes compartir. Así que vuelve a Mindalia, por favor, hagamos una segunda parte de esta conferencia para que podamos seguir contestando a todas esas preguntas bueno, a todas esas personas que siguen teniendo inquietudes. Desde ya, de todas formas, recuerdo que este vídeo va a quedar en el feed de Instagram. Dentro de unos días también se va a publicar en nuestro canal de YouTube, que es Mindalia Televisión Plus. Y bueno, Humberto, si te apetece y tienes el hueco, pues nos encantará que puedas revisar a ver si te han dejado nuevas preguntas para que las puedas contestar. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y gracias a ti sobre todo, Humberto. Ha sido un verdadero placer. Adiós, feliz día para todos. Hasta pronto, chao. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.